para, para adultos, que va de 35 a 50 gramos por litro. Pero entonces pasándolo a esas unidades que le acabo de mencionar, de miligramos por decilitro, eso equivale a 3.500 miligramos por decilitro a 5.000 miligramos por decilitro. Es decir, yo necesito medir entre 3.500 miligramos por decilitro a 5.000 miligramos por decilitro. Y el intervalo de referencia con esas mismas unidades me da entre 0,2 miligramos por decilitro a 150. Ahí no, eso está por allá muy por debajo. Eso está muy por debajo. Muy por debajo. Exacto. Entonces, obviamente no me va a servir. Entonces, lo que yo hice ahí fue, no, pues cambiemos miligramos por decilitro a gramos por decilitro para que me pueda entrar. Es posible. Y sabes una cosa, eso me da mi pie para mirar esto en realidad, cómo es que nosotros estamos ofreciendo esos datos, porque esos datos en realidad son simulados. Y yo tengo datos que son experimentales, pero esos datos experimentales míos no muchas veces se acogen a lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan. Entonces, es buena la adaptación. Es decir, sí, yo diría que sí. José Manuel, profe, estos profesos métodos no normalizados, espérame que no alcancé a leer, disculpen. Esos métodos, a ver, no normalizados los podemos comparar con otros insertos, es decir, sí, claro, claro que sí. El método de Bradford tiene muchos insertos y tiene muchas aplicaciones. Bradford se utiliza para muchas aplicaciones. Bradford se utiliza en bacterias, Bradford se utiliza en cultivos celulares, Bradford se utiliza en alimentos, Bradford se utiliza en productos farmacéuticos que tienen de principio activo proteínas. ¿Cierto? Entonces, sí, hay muchas formas y se pueden comparar con otros insertos. Es más, yo no sé si en algún laboratorio yo les dije eso, yo les dije que nosotros podíamos buscar otros insertos. Yo les pasé unos insertos que son los que nosotros contamos en el laboratorio de metrología. Sin embargo, hay muchos otros insertos que se pueden buscar y no sé si en algún laboratorio les mostré cómo nosotros podíamos acceder a otros insertos, otras hojas de calidad dentro de los cuales nosotros podríamos comparar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, si a mí me entregan un inserto, yo de una puedo mirar y decir, este método es normalizado o este método es no normalizado o es Muy buena modificado. pregunta, Michael. Muy buena pregunta. Y a ver, cuando a mí me entregan un método, por ejemplo, yo te lo voy a decir bajo mi experiencia. Cuando estuve trabajando con células humanas, es decir, gástricas, de colon, de cuello uterino, ¿cierto? Que son las células normales, yo trabajé un modelo para medir ferritina. ¿M? Y se supone que la ferritina es una proteína humana, que ustedes manejan más eso que yo, es la proteína que almacena el hierro dentro de las células, es decir, intracelularmente. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Sí, La cuestión es que a mí en el exterior, digamos, yo hice esos métodos, los corrí, los llevé a cabo, fue en el exterior, me vendían un método que era el que se conseguía en el mercado, y igual que ustedes, yo también pensaba en un inicio que era normalizado, pues resulta que no, Michael. Hay métodos que están en el comercio, inclusive en Europa, que no son necesariamente normalizados, son armonizados y son aceptados por convención. Esto debido a que son métodos que no se han logrado establecer y estandarizar, pero que sí hay métodos con los cuales se han logrado hacer la medición y lograr obtener magnitudes con referencias asociadas aceptables y con los cuales se ha logrado obtener resultados que son muy acordes a la biología, a la naturaleza, al fenómeno que se está midiendo. Entonces, por ejemplo, hay métodos que a mí me venden, si yo te muestro el inserto que a mí me entregaba el fabricante de la medición de ferritina en intracelular, yo te puedo decir que yo convencida estuviera de que era un método normalizado, pero cuando me di cuenta, el método no es normalizado, el método es armonizado, simplemente que es aceptado por convención. En este sentido es aceptado por LILAC y por EMA, que es el Instituto Nacional de Metrología de un país, ¿cierto? Entonces, el hecho de que ellos lo hayan normalizado, es decir, lo hayan no normalizado, lo hayan aceptado por convención, hace que sea un método utilizado en otros países y que sea comúnmente conocido, pero no necesariamente indica que es normalizado.
Ujú. Ah, ok. Entonces, ¿usted cómo se dio cuenta, profe? ¿Hay alguna página donde uno pueda, digamos, corroborar esta Sí, información? sí, claro, hay diferentes páginas. Están la OAC, que tiene los métodos normalizados generalmente para la industria de alimentos y farmacéutica. Está la ISO, que tiene los métodos normalizados para metrología, es decir, para hacer diferentes calibraciones, diferentes verificaciones. Es decir, tenemos métodos normalizados. Hay métodos normalizados para la industria eléctrica, que es la IEC. Está para métodos microbiológicos, está el Golden, es un libro que se llama El Golden de los procedimientos, el libro de oro. Entonces ahí están los métodos de microbiología. Están para química y aguas, está un libro que se llama El Standard Methods, que es el libro que enseña todos los métodos analíticos estandarizados para ingeniería ambiental e ingeniería química, en realidad para química pura también. Hay diferentes fuentes donde, por ejemplo, hay métodos normalizados que son de la FDA, que son eso se llama la Federación de Alimentos de Estados Unidos. Entonces son diferentes entidades que han normalizado métodos y que los podemos encontrar. No solamente los podemos encontrar en línea, sino que los podemos a veces no encontrar, sino que debemos bajar los métodos o pagarlos, ¿cierto? O hay formas de acceder a esos métodos a nivel de académico, que es en las bases de datos que, por ejemplo, las universidades pagan. Pero no todos los métodos son normalizados. Yo como me di cuenta, bueno, primero que todo, Michael, este método no es normalizado porque no es tan común, ¿cierto? No es lo más común. Sin embargo, inclusive aquí en Colombia los utilizan, no normalizados para medir ferritina. ¿Cómo me di cuenta? Porque cuando estaba haciendo la búsqueda y la publicación pues, de mis resultados con el método, un evaluador me dijo que el método no era normalizado y me tocó consultar en la ISO, en la IC, en la ILAC, si ese método era normalizado y me di cuenta que no, que el método no es normalizado, simplemente es aceptado por convención porque es uno de los métodos que más se acerca a la medición biológica del fenómeno de medición de ferritina en el cuerpo. Entonces, como yo lo estaba haciendo con células del cuerpo, células gástricas, células de colon, y bueno, lo hice también para células de cuello uterino, pero fue más por la disponibilidad de las cepas con las que yo podía probar. Es porque era por eso que tenía ese método, más no otro, porque era un método aceptado por convención y en Europa es el método más aceptado que hay. Entonces, pero no es normalizado. Y me di cuenta fue cuando el evaluador me dijo que el método no era normalizado. Entonces, que yo tenía que presentar los resultados de la validación que había hecho del método. Y me tocó presentar la validación. Ah, ya, profe. Listo. Exacto. Entonces, muchos de los métodos que ustedes tienen no necesariamente son normalizados. A ver, Michael, aquí en el país y en Colombia, nosotros tenemos, sobre todo en el área de aplicación de ustedes, que son bioanálisis y diagnóstico clínico, ustedes la mayoría de los métodos que manejan sí son normalizados porque nuestro país no tiene una infraestructura, discúlpame la palabra, infraestructura tal como para manejar métodos armonizados y sustentarlos técnicamente. Ojalá lleguemos rápidamente a tener esa capacidad. Nosotros aquí en Colombia para los métodos de laboratorio de diagnóstico y clínico, laboratorio médico, son muy pocos los que no están normalizados. En ese sentido, en ese sentido, hay uno, por ejemplo, que en este momento está en el ojo del huracán. Yo precisamente esta mañana evalué un ensayo de actitud para el método de determinación de COVID, que es un método cualitativo. Y cuando yo veo el ensayo de actitud, lo más triste, Michael, es que lo hizo el Instituto Nacional de Metrología y el Instituto Nacional de Salud, y yo se los evalué pésimamente, porque me pareció que no tiene ni siquiera los parámetros de desempeño. Entonces, en ese caso, digamos que hay poquitos, pero dentro de unos que se conoce mucho y que no está normalizado todavía, es el de COVID. Pero hay que utilizarlo porque digamos que la situación lo amerita. Ujú. Ah, excelente, profe. Muchas gracias. Exacto. Por ejemplo, Michael y compañeritos, otro que puede estar no normalizado son por ejemplo, los métodos analíticos para medir o los kits que miden malaria.
no están normalizados. Por ejemplo, hay muchos métodos, chicos, que aunque se utilizan, no están normalizados, pero son aceptados por convención o, digamos, aceptados a nivel nacional, porque son, digamos, métodos que se han probado en otros países y porque no tenemos todavía la infraestructura para crear propios, para crear sobre todo que se apliquen a nuestros parámetros de región, de raza, de perfil geográfico, ¿cierto? Que son diferentes a los creados por personas que viven en Europa, por las condiciones de los fabricantes de esos países, ¿cierto? Que no es lo mismo tener malaria en África que tener malaria en Colombia o en las selvas en el Amazonas. Es distinto, muy distinto. Empezando porque es muy distinto también por la infraestructura, porque no tendríamos cómo atender oportunamente muchas veces a los que sufren de malaria en estos sitios tan alejados de nuestro país. Pero entonces, con eso lo único que les digo es que hay muchos métodos que no son normalizados, pero no son los comunes, son los que no son tan comunes. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero respecto al parcial. Claro, dime. Si el parcial es el 14 según el cronograma, que sería el otro jueves, entonces el tema entraría hasta este jueves, hasta la clase de hoy, No, o hasta la la clase clase, anterior. no, la clase de validación de cualitativos no entra porque no hacemos práctica en con esos, solamente se los enseño, pero no entra dentro de lo evaluativo. Nunca ha entrado, Hilary. Listo, profe. Gracias. Entonces, si lo que es validación o verificación de métodos cualitativos no entra, sin embargo, sería muy interesante que alguna vez lo pudiéramos hacer, ¿cierto? Lo pudiéramos hacer. Pudiéramos, por ejemplo, porque eso fue lo que yo hice esta mañana con los del Instituto Nacional de Metrología. Les tumbé un artículo, con un ensayo de actitud para COVID-19, para SARS-CoV-2, precisamente porque no tienen los parámetros de desempeño, que es lo que pienso enseñarles ahorita, pero que no va a ser evaluado. ¿Listo? Y sería muy interesante porque hay muchos métodos cualitativos que ustedes manejan en laboratorio de diagnóstico. ¿Ok? Como por ejemplo el VIH, como por ejemplo el COVID-19, ¿cierto? El COVID-19, como por ejemplo, la glucosuria, ¿cierto? Es otro método que es más cualitativo. Por ejemplo, no, hay muchos métodos que ustedes manejan esto. Inclusive el de embarazo, ¿cierto? El mismo método de embarazo es cualitativo. ¿Sí o no, chicos? Entonces sería muy interesante que se pudiera hacer, pero no. Como no tenemos la forma de hacer la práctica y no tenemos, digamos, la infraestructura para hacerla, no se evalúa, se enseña, pero no se evalúa. Entonces creo, Hilary, que te quedó claro, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, una ¿Alguna otra pregunta, pregunta. chicos? Entonces, Juan ¿cuáles Manuel. serían los temas que entran en el parcial? No, el tema es solamente de validación y verificación, no más. No más. Desarrollo de métodos. Desarrollo de métodos y no entra porque no lo alcanzamos a ver. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Profe, entonces se confirma la fecha para el parcial, Sí, el 14. 14, sí, eso no lo vamos a cambiar. Listo. 14. Estamos de acuerdo, ¿no? Además de que, miren, para el 14, que es la próxima semana, ustedes ya han hecho hasta la exposición del protocolo de validación. Entonces, yo supongo que para el jueves está más que claro todos los conceptos de validación y verificación. Yo creo, bueno, en mi opinión, no sé ustedes chicos qué opinen. Y no tiene nada que ver con cuantitativo, con cualitativo, son todos cuantitativos. Sí, profe, es verdad. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces en este momento voy a cambiar esto, lo que tengo en pantalla, y vamos Profe, a... qué Dime, pena. dime, allá. Antes, en lo de Robustes, una cosita chiquita, Dime, claro, aprovecho. que pues ahí en Robustes dice
método, o sea, que hay que llenar una cosa del método. No sabemos si ahí es poner el método que nosotros estamos utilizando, o sea, Bradford Ah, Buret o el ¿acá? método. ¿Acá? Espera. Sí, ¿Acá o sí, acá? en las dos. Es que no. Aquí el método que te asignaron. Y aquí Sí. la conclusión para el método. Y en el de abajo que también dice método también. En donde, acá sí, el mismo método. Listo, el método asignado. Ajá, sí, el método Ya, asignado. ya, ya. Listo, profe, gracias. Ok. Y acá la conclusión para el robustez del método, porque es al único que le hicieron robustez, a uno solito, ¿cierto que sí? Sí, sí, listo, profe, Perfecto. gracias. Chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ya para terminar las dudas, espérenme un momentico que yo creo que me fui muy allá, me fui muy allá, me fui muy allá. Bueno, muy bien. Entonces, hasta la semana pasada vimos lo que era validación y verificación de métodos cuantitativos. Si ustedes se dieron cuenta y yo se los dije, venga, yo chicos voy a agrandar esto para que se vea bien. Yo se los dije, si ustedes se dan cuenta, chicos, las capacidades para hacer una validación, una verificación de un método de forma cuantitativa, ustedes ya las tienen, simplemente es acoger prácticas o procesos y criterios con los cuales nosotros rechazamos, aceptamos una teoría, una afirmación, una hipótesis, o criterios con los cuales nosotros definimos, disculpen ustedes, definimos que realmente un método es preciso o tiene una veracidad, es decir, una exactitud definida, ¿ok? Entonces, voy a seguir entonces ahora sí con lo que son métodos cualitativos, ¿cierto? ¿Y qué es un método cualitativo? Entonces, espérenme un momentico, yo miro qué es lo que ustedes me están viendo. Sí, están viendo mi pantalla. Entonces, en este momento tenemos diferentes definiciones que nos dan las diferentes instituciones reconocidas a nivel mundial que nos dicen que es un método cualitativo. Entonces, por ejemplo, la AOAC nos dice que un método cualitativo es un método de análisis cuya respuesta es la presencia o ausencia de la sustancia analizada, detectada ya sea de forma directa o de forma indirecta. Lo importante es que nos diga presencia o ausencia sin darnos una magnitud. La European Commission dice que un método cualitativo involucra simplemente la identificación o clasificación de sustancias y es una respuesta, es un método que nos da una respuesta de sí o no y que a veces, en muchas ocasiones, nos da una concentración de corte y dado y específica. Entonces ya les voy a decir que es una concentración de corte. Y el BIM, que es el Vocabulario Internacional de Metrología, nos define un método cualitativo como aquella propiedad de fenómeno cuerpo o sustancia que puede expresarse de forma, y ahí hay un error, discúlpeme, de forma cualitativa. Listo, de forma cualitativa. Entonces, espérenme un momentico, chicos, voy a arreglar acá. Eso no es cualitativo, no es cuantitativo, sino cualitativamente. Entonces, para que no quede el error, entonces ahí se los corregí, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, todas nos dicen que son aquellos métodos en los cuales nosotros damos un sí, una ausencia, presencia, un no, un positivo, negativo, ¿cierto? Entonces, son donde nosotros no damos una respuesta como tal, específica, con una magnitud y una referencia que acompañe esa magnitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de métodos cualitativos, estamos hablando de que caracterizar un método cualitativo es caracterizar las propiedades. Entonces, cuando nosotros utilizamos un método cualitativo, entonces dice, es óptimo usar un método cuantitativo con propiedades metrológicas superiores, es decir, un método confirmatorio, de manera que se pueda determinar el estado de verdadero con o sin una condición dada. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un método cualitativo, no necesariamente vamos a dar una magnitud, sino que nosotros podemos asociar ese ausencia, presencia, sí o no, o negativo o positivo con un número, ¿cierto? Que es relacionado, pero que no necesariamente quiere decir una magnitud que se relaciona con el fenómeno, sino una magnitud que se relaciona con una relación de la presencia o ausencia que hay de esa sustancia que se está analizando. Entonces, cuando estamos haciendo la caracterización de un método cualitativo, nosotros usamos sus muestras blancas, adicionadas y no adicionadas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que
utilizar muestras blanco que son de la sustancia sin adicionar y intencionalmente adicionadas. Según la Euraquén, la guía del Euraquén dice que se debería determinar las propiedades de un método cualitativo para un número de concentraciones inferiores, coincidentes a lo que yo quiero o a lo que quiere analizar y superiores a la concentración de corte específica. ¿Qué significa inferiores, coincidentes o superiores? Significa que cuando nosotros estamos caracterizando, estamos definiendo un método cualitativo, debemos hacer los ensayos necesarios para determinar la concentración de corte. Y cuando encontramos esa condición de corte, debemos seguir analizando valores superiores, inferiores y iguales a esa concentración de corte para poder definir que en realidad ella sí es una concentración límite específica y que es ella la que me define hasta dónde está la sensibilidad y especificidad de ese método cualitativo. Entonces, con respecto a lo que nos dice la Euraquén, la OAC, el Vocabulario Internacional de Metrología y la European Commission, entonces la validación de métodos cualitativos sigue los principios básicos de la validación de los métodos cuantitativos, es decir, es muy similar. Tiene algunas diferencias, pero es muy similar, es decir, sigue los principios de la misma validación de los métodos cuantitativos con la diferencia de que no se va a obtener una respuesta cuantitativa, sino cualitativa. Cuando hacemos una validación, ¿qué parámetros de desempeño nosotros determinamos? Entonces, determinamos el límite de corte o concentración de corte, que nosotros conocemos como límite de detección. Nosotros determinamos precisión y exactitud, pero no absoluta, sino relativa, en este caso todas en porcentaje, y determinamos la sensibilidad y la especificidad. Entonces, estos son los 4 parámetros de desempeño que le validamos a un método cualitativo. Si ustedes recuerdan, chicos, el límite de detección también se hace para los métodos cuantitativos. La precisión y la exactitud se hace tanto de forma absoluta como relativa para los métodos cuantitativos. La sensibilidad también se puede especificar para los métodos cuantitativos y la especificidad también. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer de diferente es cómo lo tenemos que hacer, es decir, cómo se define para un método que no nos da una magnitud con una referencia asociada. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuáles son los parámetros de desempeño? El límite de corte, la precisión y la exactitud relativas, la sensibilidad y la especificidad. Entonces, vamos a hablar primero del límite de detección y el límite de corte. El límite de detección y límite de corte en un método cualitativo nos define la tasa de falsos negativos y falsos positivos que yo puedo obtener con el método de análisis. Entonces, cuando hablamos del límite de detección, nos dice que el límite de detección es la concentración del analito que proporciona una señal que se puede distinguir estadísticamente del valor medio de la señal de las muestras blanco. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, el mismo principio que hicimos con el método cuantitativo. Utilizamos una muestra blanco y de esa muestra blanco nosotros definimos cuál es la concentración que me proporciona una señal, que no necesariamente es una señal que se pueda medir y que se pueda determinar y que siempre vamos a tener una incertidumbre muy grande en la cual nosotros tenemos casi que 50% de confiabilidad y 50% de inseguridad. Entonces sigue el mismo principio. Entonces me dice, es la concentración del analito que proporciona la señal que se puede distinguir estadísticamente del valor medio de la señal de las muestras blanco. Es decir, donde nosotros tenemos esa muestra blanco, entonces tenemos que el límite de detección es donde nosotros tenemos esa media, donde tenemos no detección y 50% detección. Entonces tenemos un límite de detección y también se puede determinar cualitativamente. Ahora vamos a hablar de lo que se llama el límite de corte. El límite de corte, lógicamente, es un límite que me permite tener una probabilidad mucho mayor de tener resultados positivos o de tener resultados no falsos ni negativos y positivos y que me permite una probabilidad, es decir, una confiabilidad mayor. Entonces tenemos un límite de corte donde nosotros nos dice que se encuentra donde la tasa de falsos negativos
para concentraciones superiores a límites es muy baja. Entonces, ¿yo cómo defino el límite de corte? El límite de corte lo defino como aquel valor donde yo no voy a tener tantos falsos negativos, donde la probabilidad de encontrar un falso negativo no sea tan alta que me afecte el mensurando. Entonces, cuando nosotros tenemos un límite de corte y un límite de detección, lo podemos explicar de la mejor manera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Primero se hace con una muestra blanca enriquecida con el mensurando en un intervalo de niveles de concentración. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una muestra blanco y la enriquecemos. ¿Qué quiere decir? Le dosificamos intencionalmente unas concentraciones en un intervalo de niveles, es decir, de diferentes concentraciones. Realizamos con esas muestras blanco, realizamos entre 6 a 15 repeticiones, idealmente siempre se hacen 10, si ustedes se dan cuenta, seguimos el mismo principio de la validación o verificación de métodos cuantitativos. Cuando tenemos esas 6 o 15 repeticiones, idealmente 10, calculamos la curva de respuesta de porcentajes de resultados positivos o negativos frente a la concentración, ya la vamos a ver. Y con respecto a esa curva, nosotros determinamos por inspección, la concentración umbral a la cual el ensayo se vuelve fiable o pierde esa fiabilidad. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Muy bien, vamos a seguir con la curva. Entonces, otra vez, dosifico o enriquezco blancos con una concentración definida a diferentes niveles, diferentes valores. De cada concentración realizo repeticiones, idealmente 10, pero se pueden hacer entre 6 y 15. Con estas respuestas calculo una curva de respuesta de porcentajes de resultados positivos frente a la concentración y determino por inspección la concentración a la cual el ensayo es fiable. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta. Nosotros tenemos respuestas positivas aquí, es decir, porcentaje de respuestas positivas. Y aquí tenemos la concentración. Entonces tenemos concentraciones que van desde 10, pasan por 20, luego otra de 50, otra es de 70, otra que tenemos aquí a 90, otra 120 y acá tenemos los valores. Entonces tenemos 10, 20, 50, 75, 100, 130, 150. Entonces tenemos muestras enriquecidas de la sustancia a analizar a concentraciones definidas. Que recuerden ustedes que son intencionales, es decir, son respuestas que nosotros esperamos. Cuando tenemos los ensayos, hacemos 10, entonces decimos, de 10 en 150, negativos fueron 0. Entonces tenemos una probabilidad de que aquí no tenemos negativos. En el de 130 hicimos 10 mediciones y de esas 10 mediciones 0 fueron negativas. Tenemos la concentración de 100 y de 10, una fue negativa, 9 fueron positivas. Luego en la concentración de 75 podemos decir que el 50%, 50 y 50 fueron negativas positivas. Hicimos la de 20 y vemos que en 20 ya todas son negativas, que en 10 ya todas son negativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Entonces, ¿qué significa que cada una de estas, por ejemplo, aquí cuántos tuve negativas? 100%. Aquí, Sí, que hasta ahora ¿qué vamos más? claros. Perfecto, gracias. Entonces, en 130, 100%, Juan José, dime. Profe, entonces es decir que, por ejemplo, en la concentración de 10 y 20, por ejemplo, de esos 10 ensayos que se hicieron, en ninguno de esos ensayos se detectó la presencia de esa sustancia, ¿o qué? Exactamente. Eso quiere decir que de los 10 ensayos no hubo respuesta positiva, a pesar de que yo sé que la muestra fue enriquecida intencionalmente. Ah, listo. Entonces, eso O sea, quiere profe, decir, que Juan José, ese negativo, Dime. perdón, ese negativo es un falso negativo. Muy Porque yo bien, es sé un que falso tenía negativo. ahí. Claro, porque fueron enriquecidas intencionalmente.
Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué porcentaje en el de 10 y de 20 yo obtengo con resultado positivo? En ese caso tengo en positivo 0%, 100%. Entonces tengo un falso negativo y tengo un dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Perfecto. Entonces, ¿yo qué hago, chicos? Yo cojo los porcentajes de resultados positivos. Aquí tengo 100%, entonces aquí coloqué a 130, 150, 100%. En 130, 100%. En 100 fue el 90%, entonces acá tengo en 100, 90%. En 75, 50%. Entonces lo planteo versus el porcentaje de respuestas positivas. ¿Hasta aquí es claro? ¿Es claro, chicos? Profe. Perfecto. Entonces, chicos, ¿cuál es el criterio para definir la concentración de corte en un método cualitativo? El criterio es que sea menor al 5% de los resultados falsos negativos. Recuerden que aquí tenemos 100% falsos negativos. Aquí tenemos un 90% falsos negativos. Aquí tenemos un 50% falsos negativos. Aquí tengo un 10% falsos negativos. Entonces, la concentración de corte, chicos, la concentración de corte está entre 100 y 130, ¿cierto? 100 y 130, donde yo digo que el criterio es que sea menor del 5% de falsos negativos. Yo diría, chicos, que está en 130. Entonces, la concentración de corte es 130. ¿Entendido, chicos? Profe, ¿por qué Bien. diría que está en 130? Pues el, el de 100 no sería válido también. Porque, Juan Manuel, cuando tú tienes el 1 de 9, o mejor dicho, tienes el 10%, y el criterio es que sean menores del 5%. Entonces, la concentración de Ok. corte sí está entre 100 y 130, pero tu concentración de corte no puede ser 100, debe ser 130, a no ser de que tú una muestra con 120 y definas que en 120 se te da el 5%, entonces ya sería 120. ¿Sí me entiendes? Sí, ya entendí, profe, Pero gracias. entonces para eso tendríamos que coger una muestra enriquecida con una concentración de 120 y mirar de 10 repeticiones cuántas de ellas son positivas y cuántas son falsos negativos. ¿Listo, chicos? Profe, Dime. ¿este criterio del 5% aplica siempre o solo en este caso? Normalmente para los métodos cualitativos aplica, ¿cierto? A no ser de que haya un requerimiento o norma del método que estás validando que te diga que te da mayor posibilidad de falsos positivos o menor posibilidad de falsos positivos. Recuerda, Juan José, que la validación y verificación de métodos, sea cualitativos o cuantitativos, se rige en método específico, pero también se rige por normatividades. ¿Estamos claros, Sí. chicos? Perfecto, chicos. Entonces, ya hablamos del punto de corte. Creo que quedó claro, ¿cierto que sí, chicos? Vamos ahora de los parámetros Sí, de solamente precisión pues, yo tengo una duda. Digamos que veracidad relativa. si, digamos que establecimos que sí. Dime, Mike. Profe, ¿me escucha? Ahí, ya. Sí, ya te escucho. Listo. Supongamos que el punto de corte es 130, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso Sí. significa que las mediciones por debajo de ese valor no se reportan o digamos que, o sea, el punto de corte me Michael, sirve para saber eso, ¿cierto? O qué. el punto de corte es como en un método cualitativo, en un método cuantitativo, cuando tú dices el límite de detección. ¿Sí lo recuerdas? Entonces, en el O de método cuantificación, cuantitativo, no, de detección. no, tienes razón, de cuantificación, no de detección, sino de cuantificación. Eso. Porque el de Ujú. detección acá también existe. El de detección, por ejemplo, si yo defino el límite de detección, yo podría decir que se detecta Sería, desde 50 en adelante. ¿Estamos de ajá, acuerdo?
pero el de corte, Sí. que es de cuantificación, solamente es aquel que me ofrece una seguridad tal que está por encima del 95% de confiabilidad, es decir, mayor al 5% de falsos negativos. Ah, ok. O sea que ese punto de corte es el que me va a ayudar a definir el intervalo de medición en un método cualitativo. Claro, de ahí en adelante es donde nosotros empezamos el negativo, ya sería el límite de detección, o similar, no es igual, pero es similar. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, vamos con precisión. Recuerden que aquí la precisión no es absoluta, aquí es relativa. Entonces, la precisión es expresada como tasas de falsos de valores positivos, de valores negativos, de falsos positivos y de falsos negativos. Entonces, otra vez, la precisión en métodos cualitativos son expresados como tasas de valores positivos, valores negativos, falsos positivos, falsos negativos. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando se hace que es cualitativo, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, métodos microbiológicos donde decimos ausencia-presencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso nosotros utilizamos como materiales de referencia unas cepas que son de cultivo, ¿cierto? Estándar, como ACC o cultivos. Sí, José Manuel, cambié de diapositiva. ¿No te cambió? Espera un momentico. ¿Será que Profe, dejo ya de...? cambió, Ah, ok, pero se está perfecto. demorando, Gracias. como que está Se está lento demorando y será mi internet. Venga, chicos. Venga, yo reviso, tranquilos, venga, yo reviso, y si en mi internet posiblemente sí, chicos, mi internet está bajito, entonces no se les haga raro que yo me caiga de un momento. Listo. Entonces, listo, muy bien, se escucha un poco entrecortado. Entonces, hagamos sí, espérenme un momentico, yo miro, por favor, déjenme un momentico. Ok, yo voy a conectar, tienen razón, vamos a ver si la batería del PC, posiblemente. Y verifiquemos, chicos, ¿me están escuchando entrecortado o no? Sí, Voy a hacer lo profe, un siguiente, me poco. voy a retirar un momentico, ustedes me
Chicos, ya me pude volver a conectar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, ya le escucha mejor. Uy, eso espero, chicos, porque ¿qué? Mi señal está un poquito mala. Listo, entonces voy a procurar terminar esta clasecita. Menos mal, como yo le decía aquí a mi hija, no se les evalúa esta clase. Pues es un tema que ustedes ni siquiera hacen ejercicios, pero bueno, esperemos poderlo terminar. Listo. Chicos, vamos para precisión. ¿Habíamos quedado en precisión o ustedes se me estaban recortando desde antes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, si puede repetir esa parte ahí de precisión sería muy bueno. Perfecto, listo, muy bien. Entonces, la precisión en los métodos cualitativos es relativa y se expresa en función a la cantidad de veces que aparece valores positivos, valores negativos o falsos positivos y falsos negativos. Entonces, en los métodos, por ejemplo, en microbiología, vamos a hablar, por ejemplo, de presencia-ausencia de una bacteria, ¿cierto? Presencia-ausencia sin hacer la cuantificación de la bacteria, sino que simplemente decimos está o no está. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de métodos cualitativos donde tenemos una cepa y decimos ausencia o presencia, utilizamos, por ejemplo, materiales de referencia como son las cepas que son comerciales, que están establecidas, que son homogéneas y que ya están preestablecidas, como las cepas ATCC de cultivos americanos o otras cepas que también ya venden en el comercio, que son cepas de materiales de referencia. Cuando nosotros tenemos una precisión, nosotros hacemos los ensayos, así como ustedes vieron el punto de corte, y podemos medir cuántas de ellas son pruebas positivas y cuántas de ellas son pruebas que dan valores positivos o pruebas negativas, pero también nosotros podemos mirar pruebas negativas falsas o pruebas positivas falsas. ¿Qué significa prueba positiva? Son muestras por encima de la concentración de corte. ¿Qué quiere decir? Después de haber definido la concentración de corte, todas las que nos den positivas, ¿cierto? Son pruebas positivas. Por encima son pruebas positivas. Cuando estamos hablando de pruebas negativas verdaderas, estamos hablando del número total de muestras que están por debajo de esa concentración de corte o lo que llamábamos límite de cuantificación, que en este caso no se le puede llamar cuantificación porque no es un método cuantitativo, es un método cualitativo y se llama límite de corte. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos obtener muestras por debajo de la concentración de corte que nos dan positivas y las vamos a reconocer como falsos positivos, es decir, como muestras o resultados que nos dieron positivos, pero que están por debajo de esa concentración de corte. Entonces a ellas las vamos a llamar falsas positivas. Y a las pruebas que nos dan por encima de la concentración de corte y nos dan negativas, las vamos a llamar falsas negativas. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Entendido? Sí, profe, yo entiendo muy bien. Lo que de pronto me queda claro es si de pronto yo tengo un punto de corte tal, o sea, uno cómo va a decir que es falso el crecimiento de una bacteria. Michael, no tanto de decir el crecimiento, sino la presencia de la bacteria. Es decir, Falso positivo, digamos. es un falso positivo. Cuando nosotros hablamos de un punto de corte, es porque tú has hecho diferentes, has validado ya la concentración de corte, es decir, el límite mínimo donde lo puedes encontrar con un 95% de confianza. ¿Listo? Entonces, con esa concentración de corte tú defines que todo lo que me quede por debajo de ese valor y sea positivo, para ti es un falso positivo. ¿Por qué? Porque no tienes la confiabilidad de decir que es verdad. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Ahora, ese límite de corte también me va a definir que si yo obtengo negativos por encima de ese valor, yo voy a decir que es un falso negativo porque yo sé que por encima de ese valor bueno, si yo tengo una bacteria y me apareció, digamos, negativo, entonces yo podría decir que por encima de ese valor, si es negativo, pues ese valor es negativo, pero yo puedo tener muestras por encima de ese corte y yo puedo poder obtener pruebas falsas negativas. Claro está, Michael, que estos ensayos de precisión se hacen con materiales con cepas de referencia.
¿Sí me entiendes? Es decir, tú lo vas a hacer con una cepa de referencia y a esa cepa de referencia le vas a hacer diferentes diluciones. Entonces, a esas diluciones de la cepa de referencia, tú ya vas a saber que ella está o no está. Entonces, cuando tú quieras hacer un método para cuantificar una cepa, lo tienes primero que hacer con un material de referencia, como por ejemplo las cepas ATCC. Entonces, claro, cuando tú lo haces con un material de referencia, tú sabes que él está o no está. Entonces, como tú ya sabes el límite de corte, entonces ya sabes que si él te dio negativo y estaba por encima de ese valor, es un falso negativo. Y sabes que si te dio por debajo de ese valor de corte y te dio positivo, tú lo vas a tomar como un falso negativo porque un falso positivo porque no tienes una confiabilidad tal que tú puedas decir es positivo, porque ya definiste una concentración a la que sabes que por debajo de él la confiabilidad no está por encima del 95%. ¿Entendido, Michael? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando tú haces un ensayo de precisión, lo debes hacer con el material de referencia y debes definir cuáles de ellas te dieron positivas, cuáles te dieron falsas positivas, cuáles te dieron negativas, entre ellas negativas verdaderas y negativas falsas negativas. Entonces, con respecto a estos datos, tú vas a tener número de positivas, donde cuentan tanto las positivas y falsas positivas como las positivas verdaderas, y número de negativas, donde están tanto las falsas negativas como las negativas verdaderas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros hacemos con una muestra de una cepa de referencia este análisis de precisión y contamos las positivas, ya sean falsas positivas o positivas verdaderas o valores positivos, y negativas que ya sean falsos negativos o negativos verdaderos. En la estadística, chicos, y en la metrología, cuando nosotros tenemos valores falsos positivos, decimos que es un error de tipo 1, que es un error que está definido como aquellos valores que están por debajo de los límites de cuantificación y que resultan siendo positivos. Entonces, eso es un error tipo 1, está definido en la estadística y se define en la metodología como error tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que después de que tenemos un valor de corte donde tenemos una alta probabilidad de encontrar tanto negativos como positivos, nosotros decimos que se adhiere a un error tipo 1. Es alfa. Y cuando tenemos un punto de corte y sabiendo que son muestras donde tenemos un valor y nos dan negativas, decimos que es un error tipo beta, que también está definido en la estadística y se dice que es un error tipo 2. Y en este tipo de pruebas de validaciones cualitativas se le llama falsos negativos. ¿Comprendido hasta ahí? Lo importante aquí es tener la cantidad de positivos, sean falsos o sean valores verdaderos, y la cantidad de negativos, sean negativos verdaderos o falsos negativos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Me han entendido? Entonces, cuando tenemos estos valores, entonces nosotros vamos a medir la precisión. Entonces, decimos que se mide en la cantidad de valores positivos, valores negativos, falsos positivos y falsos negativos que se presentan. Con respecto a esto, chicos, nosotros con estos datos podemos también establecer la sensibilidad analítica. ¿Qué significa la sensibilidad analítica? La sensibilidad analítica significa una concentración superior a la concentración de corte. Significa que la capacidad del método da positivo cuando la muestra tiene el analito, pero con una confiabilidad por encima del 95%. Que la proporción de una muestra con una determinada condición es fácil de detectar con este método analítico. Que se puede detectar lo que nosotros queremos analizar, ya sea un microorganismo, sea una sustancia, y que la capacidad, y también define la capacidad del método para detectar pequeñas cantidades de una muestra. Entonces, ¿cómo se mide la sensibilidad? Nosotros medimos la sensibilidad de acuerdo a los valores positivos versus los valores totales, ya sea de valores positivos más falsos negativos. Entonces,
lo medimos así. El porcentaje de sensibilidad analítica se mide como: tenemos valores positivos. ¿De dónde los sacamos? Del ensayo de precisión. Tenemos, discúlpenme, valores positivos, ¿cierto? Verdaderos. Tenemos falsos positivos, que son tomados de esta parte, el porcentaje de falsos positivos. Tenemos los falsos negativos, tenemos los valores negativos, verdaderos. Entonces, nosotros decimos que si trabajamos con una sustancia de referencia o una cepa de referencia, entonces nosotros podemos definir esa sensibilidad como el número de valores positivos obtenidos por encima de la concentración de corte, divididos sobre la suma entre esos valores positivos y los falsos negativos, es decir, estos valores que están acá que me dan en esta columna. Entonces, eso nos dice la sensibilidad en relativa del método analítico. Y esto se mide así para los métodos cualitativos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? O sea, profe, que esta sensibilidad únicamente se analiza es para esos valores que están por encima de la concentración de corte, los que están por debajo, como que se desechan, por así decirlo, para hacer este análisis. Sí, exactamente. ¿Por qué estamos midiendo lo que está por encima? Mira, concentraciones superiores a la concentración de corte. Tienes toda la razón. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esa sensibilidad, lo vamos, por ejemplo, a hacer. Cuando nosotros calculamos esa sensibilidad que depende de la concentración de corte, entonces también podemos calcular el porcentaje de falsos negativos. ¿Qué significa el porcentaje de falsos negativos? Lo que da acá. ¿Qué quiere decir? Lo que está por debajo de esa concentración de corte. En porcentaje significa que yo cojo el 100 y le resto este porcentaje de sensibilidad. Y ese porcentaje es lo que me daría a mí los valores negativos o falsos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿entendido? Sí, profe, usted nos podría poner un ejemplo, o sea, si digamos yo digo, este método tiene 5% de sensibilidad. Uy, muy bajito, ¿no? Sí. Más bien, este método tiene un 85, coloquémosle por mano, Bueno, algo más cercano a la 75%. realidad. Eso. Listo. ¿Qué quiere 75% decir, de sensibilidad, ¿cómo lo interpretamos? Eso, muy bien. Michael, tú tienes un método con una sensibilidad muy mala, pongámosle un 75-65%. ¿Listo? Entonces, ese 65 significa que todo lo que está por encima de la concentración de corte en la validación dio positivo o por lo menos se pudo cuantificar. Entonces, quiere decir que a pesar de que tú sabes que estaba la concentración, dio negativo, entonces es un falso negativo porque está por encima de la concentración de corte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la sensibilidad? ¿Qué valores de ellos me dieron positivos sabiendo que yo puse estos valores donde me tenían que dar positivos, pero no me dio? Entonces le estoy midiendo qué capacidad tiene él para detectar esa sustancia. Entonces, al ponerle todas las muestras que están, digamos, adicionadas o enriquecidas, él me dio que, digamos, que tenía de 10 muestras, 7 me dieron positivas y 3 me dieron negativas, a pesar de que yo sabía que habían valores en esos valores, es decir, que tenía una concentración en esos valores que me dieron negativos. Entonces, él me está midiendo la capacidad que tiene el método de decirme que ahí hay muestra. Me está midiendo la sensibilidad. Entonces, yo digo, es que este método es 75% sensible. ¿Eso qué quiere decir? Que me detecta de las 10 muestras el 70% y 3 de ellas, el 30% no me las detecta. Eso es. Listo, profe. Entonces, así como yo calculo el porcentaje de sensibilidad, también puedo calcular el porcentaje de falsos negativos. Y lo acabamos de calcular. Si él me dice que es 70%, pues el resto de ese 100% son falsos negativos. Claro. Exacto, así de sencillo. ¿Quedó más comprendido, chicos? Perfecto. Ahora, Profe, una dime. preguntita, qué pena. Habías dicho que la sensibilidad, pues como para cumplir con este criterio, debía ser mayor a 95, ¿cierto? 95%. La sensibilidad, a ver. Me estás hablando del punto de corte.
O creo que era en el punto de corte, sí. Sí, no, la sensibilidad, Nati, en los métodos cualitativos los define el método, no lo define un criterio, a no ser de que haya una normatividad con un método cualitativo que te diga, hombre, usted no puede aplicar este método si la sensibilidad que usted logra detectar en ella no está por encima de tanto porcentaje. Pero no, la sensibilidad está definida por el método cualitativo. En este caso, Nati, te voy a poner el ejemplo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ustedes han escuchado la sensibilidad que tiene la prueba de COVID-19 o la de SARS-CoV-2? Es una sensibilidad muy bajita. Es decir, hay pruebas que tienen un 75%, hay pruebas que tienen un 80%. Nunca, o sea, yo no he escuchado una prueba discúlpeme, de COVID-19 que tenga un 95 o 100% de sensibilidad. En ese sentido, en este momento lo estamos viviendo. Quiere decir que la sensibilidad la pone el método. Entonces, a ti te dicen, no, es que te puede dar negativa y puede ser que tú tengas el virus. ¿Sí lo has escuchado, Nati? Sí, profe. Exacto, porque tiene unos, según lo que dicen, bueno, según lo que yo he escuchado del COVID-19, tiene una cantidad de condiciones que hacen que el método sea tan sensible como, por ejemplo, el periodo de incubación, que tiene que ser tomada 3 días después de que ya se ha empezado a expresar, una cantidad de detalles y condiciones que hacen que la sensibilidad del método sea muy bajita. Entonces, la sensibilidad es bajita por el método en sí, pero hay normatividades que te dicen que los métodos cualitativos que tú apliques deben tener un mínimo de sensibilidad, es decir, unos parámetros. Ya cuando la normatividad te lo exige, entonces tú tienes que mirar si tu método es aplicable o no es aplicable, pero la sensibilidad es una característica del método. ¿Listo? ¿Quedamos claros, chicos? Listo, profe. Sí, gracias. Ahora vamos con la especificidad. La especificidad es qué tan específico o qué tan único es para la sustancia que yo quiero analizar. Entonces, decimos que la especificidad analítica nos da en concentraciones inferiores, ojo, inferiores, se evalúa en condiciones inferiores a la concentración de corte. Que la especificidad nos dice la capacidad del método de dar negativo cuando la muestra no tiene el analito. Es decir, la capacidad que tenga de darnos un valor negativo verdadero y la proporción de una muestra sin una determinada condición. ¿Qué significa? Entonces, ¿cómo se mide la especificidad? Otra vez volvemos a la concentración de corte. La diferencia es que esta vez no vamos a utilizar los valores que están por encima, sino los valores que están por debajo. Entonces, la especificidad nos va a decir qué tan específico es el método para darnos esos valores negativos cuando sabemos que está por debajo de ese valor de corte. Entonces, nosotros medimos la especificidad como los valores negativos verdaderos sobre la suma de los valores que están entre el valor negativo y los falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se presenta por debajo de la concentración de corte. Y eso nos da un porcentaje que nos dice qué tan específico, qué tan único es para medir la sustancia que yo quiero medir. Entonces, ¿qué tan específico es para darme un negativo cuando sé que está por debajo de esa concentración de corte? Ahora, yo puedo también medir, si mido la especificidad, cómo él se relaciona con los falsos positivos, es decir, con la concentración de corte por debajo de los valores de la concentración de corte, yo puedo medir la concentración de falsos positivos. Usted me va a decir, profe, ¿cómo así? Cuando medíamos sensibilidad, era la concentración de falsos negativos porque estábamos por encima de la concentración de corte. Cuando hablamos de la especificidad, como estamos hablando de valores por debajo de la concentración de corte, ya no hablamos de falsos negativos, sino de falsos positivos, porque recuerden que cuando están por debajo de la concentración de corte, yo ya tengo una probabilidad muy, muy alta de que no sean valores positivos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos con sensibilidad, vamos con especificidad y vamos a hablar de la exactitud relativa. ¿Qué es la exactitud relativa? Recuerden ustedes que en un método cuantitativo la exactitud era como esa diferencia que hay entre el valor y el valor de referencia, ¿cierto? Aquí no se mide
la exactitud con respecto a una diferencia, sino con respecto a un grado de concordancia entre el método que estamos evaluando y los obtenidos utilizando un método de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros hacemos la prueba y estamos evaluando el método. Y lo vamos a comparar, o lo vamos a comparar con valores de un método de referencia. Entonces, vamos a obtener exactamente la misma tabla. Valores positivos, falsos negativos, que están por encima del valor de la concentración de corte, y vamos a obtener los valores que están por debajo de la concentración de corte. Con estos datos nosotros ya podemos medir la exactitud relativa. ¿Qué significa? La exactitud relativa significa todos los valores que me dan verdaderos, tanto negativos como positivos, sobre el total de todos ellos. Entonces es un grado de concordancia. ¿Cuántos de ellos me dan concordantes o que están de acuerdo a lo que yo pienso? Negativos por debajo de la concentración de corte y positivos por encima de la concentración de corte versus el total de los datos. Entonces es un grado de concordancia que me dice cuál es la exactitud, es decir, cuántos concuerdan con el método que yo estoy haciendo con respecto a los valores de referencia que yo hice y definí para esa concentración de corte. Entonces me dice cuáles son los valores que realmente yo definí como verdaderos versus el total de las pruebas, o el valor total de los resultados obtenidos. Y eso me da una exactitud en porcentaje. Entonces eso me da una exactitud relativa y se llama grado de concordancia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? ¿Valen? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la selectividad, que es uno de los últimos parámetros que le podemos definir a cualquier método. Y me dice que la selectividad es la extensión en la que los analitos distinto al incluido en la especificación interfieren en el análisis. Entonces, esta característica es fundamental de los métodos y se puede definir como la capacidad de producir resultados que no están influidos por el efecto de la matriz. Eso lo dice la guía Huracán. Entonces, la selectividad se define como cuando yo tengo muestras que tienen, por ejemplo, una matriz y las voy a medir y ellos me pueden dar positivos o negativos, y la selectividad es lo que me define qué tanto este método es específico o es único para lo que yo quiero analizar. Ahora, chicos, hay una forma de establecer la selectividad. Acá no se las voy a enseñar, pero hay una norma ISO que especifica totalmente cuál es el procedimiento para hacer la selectividad de un método analítico. Entonces, para que ustedes sepan que sí hay un método y que la guía Huracán define también un procedimiento para definir la selectividad específica de un método. Resulta que cuando estamos mirando el grado de métodos cualitativos, nosotros tenemos un índice kappa. El índice kappa, que es así como se llama mi gatico, índice kappa, el índice kappa nos define el grado de concordancia entre observadores. Estamos hablando entonces en este momento, estamos hablando de cuando nosotros nos sometemos en un ensayo de actitud de un método cualitativo. El índice kappa es un índice que me indica, o es un valor que me da una indicación de cómo yo concuerdo conmigo mismo con un método de referencia o con otros laboratorios que hacen el mismo ensayo. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a hacer, por ejemplo, métodos, un ensayo de actitud para un método, por ejemplo, como malaria, podríamos hacer un ensayo de actitud para un laboratorio. Él como tal hace un ensayo de actitud donde él se mide con respecto a él mismo, tiene un material de referencia y se mide con respecto a ese material de referencia, se llama caso A. Tendríamos el caso B, que es cuando el proveedor del ensayo de actitud toma un referente, ¿cierto? Un laboratorio referente y me compara a mí con ese laboratorio referente. O el caso C, cuando yo tengo varios laboratorios participantes y entre sí yo mido la concordancia entre ellos. Entonces, ese índice kappa me define la concordancia en un ensayo de actitud de diferentes laboratorios y me termina definiendo a mí la exactitud relativa que puedo tener yo misma, es decir, yo con un referente o yo con otros
laboratorios pares, amigos, ¿cierto? O o pares, o del mismo, sea regional, sea local, sea nacional o sea internacional. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Nosotros, ¿cómo definimos, por ejemplo, el índice kappa? El índice kappa, volvemos y hacemos lo mismo, el mismo cuadro, valores positivos, valores negativos, falsos positivos, falsos negativos. Recuerden que esto es de acuerdo a la concentración de corte. Entonces, de acuerdo a eso tenemos los valores positivos, recuerden ustedes que incluye los positivos, falsos positivos y valores positivos, y los negativos incluyen los falsos negativos y los valores negativos verdaderos. Entonces, definimos una probabilidad. Esa probabilidad me dice que yo debo tomar todos los valores verdaderos y dividirlos sobre el total. Recuerden que eso es la exactitud relativa. ¿Listo? Pero no multiplicada por 100. Entonces, esta misma fórmula es la exactitud relativa, pero no multiplicada por 100. Luego tengo otro valor que es esta probabilidad, y lo que me dice él, que es exactamente me dice que yo puedo medir ese índice kappa con respecto a esa función. ¿Qué quiere decir esa probabilidad? Me dice que yo debo tomar el total por la cantidad de valores positivos y negativos, es decir, por debajo del valor de corte. No, por encima del valor de corte, y más el total de los resultados negativos multiplicados por la cantidad de datos obtenidos por debajo de la cantidad de la concentración de corte, y lo divido sobre el total al cuadrado. Y cuando yo hago estos dos, el índice kappa, ¿cómo se define? La probabilidad, ¿cierto?, de la exactitud no relativa, sino del modelo de medición de la exactitud, menos esta probabilidad, dividido sobre 1 menos esta probabilidad. Y esto, la PO da la proporción de concordancia observada entre acuerdos observados, y la P es la proporción de concordancia esperada, o que el acuerdo entre observadores se deba al azar. Y esto me da un índice, un valor, donde me dice que si el índice de kappa es 0, no hay ningún grado de concordancia. Que si hay un valor entre 0 y 20, entre el punto 20, es insignificante, no es significativo. Que si está entre 21 y punto 40, el grado de concordancia es muy bajito. Que si está entre 0,41 y 0,60, el índice de concordancia moderado. Que si está entre 0,61 y 0,80, la grado de concordancia es bueno. Y que si está entre 0,81 y 1, es muy bueno. ¿Qué quiere decir? Muy fácil, chicos. Si hacemos un ensayo de actitud, el ensayo de actitud lo que me diría es qué tanta concordancia hay de mí conmigo misma, o de mí con un valor de referencia, o con un material de referencia, o con un laboratorio que tenga el método ya de referente como tal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muchachos. ¿Qué es esto, chicos? Es un índice que se toma para hacer comparaciones interlaboratorio. Aquí en el caso A, yo conmigo misma, ¿cierto?, que tengo un material de referencia, yo con un laboratorio que tiene un método referente, o el caso C, que no lo hemos visto cómo se mide el índice kappa, pero se mide así. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es un índice que me dice qué tanta concordancia hay entre cómo mido yo y cómo lo hago con respecto a un material de referencia o un laboratorio que tiene el método referente. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Profe, esas pruebas, esos ensayos de aptitud, de interlaboratorio, se usan mucho como para acreditación, ¿cierto? Sí, Michael, para acreditación y para poder entrar dentro de ciertos servicios que exigen que tú hayas participado en ensayos de actitud. Es decir, por ejemplo, si viene la Organización Mundial de la Salud y viene con un programa donde va a contratar ciertos laboratorios, esos ciertos laboratorios solamente podrían entrar en ese programa si dentro de las exigencias o requisitos que pone la OMS está haber participado en un ensayo de actitud para ese análisis. ¿Sí me entiendes? Sí, y ese índice kappa, es decir, las personas normalmente sí llegan a ese puntaje de muy bueno, o una persona que llega hasta bueno es aceptada, o eso lo define quién.
propio laboratorio. Michael, el índice CAPA lo define por ejemplo, lo define la ONAC, lo define un proveedor de ensayos de actitud. ¿Qué significa un proveedor de ensayos de actitud? Tú quieres hacer un ensayo de actitud y que la ONAC lo certifique o que la ONAC te lo acredite. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tú vas a los proveedores de ensayos de actitud, que puede ser la misma ONAC o pueden ser laboratorios que están certificados o acreditados para hacer ensayos de actitud. Entonces, tú le pagas a ese proveedor para que ese proveedor te dé una muestra, normalmente ciega o una muestra en la cual tú corres esa muestra con tu método y él te va a comparar estadísticamente o con otros laboratorios o te va a comparar con un método, con un laboratorio de referencia que tiene ese método o te va a comparar con un material de referencia. Son los tres casos. Entonces, de acuerdo a ese ensayo de actitud, tú le das los resultados a él, le das la precisión, la exactitud, le puedes dar la incertidumbre si eres un laboratorio que lo calcula y él, con los datos que tú le entregas, él tiene que hacer una estadística donde él te dice qué tan exacto, qué tan veraz, qué tan concordante, si es cualitativo, tú estás con respecto al material, con respecto al laboratorio que ya tiene el método referente o con respecto a una red de laboratorios donde todas esas redes de laboratorios se compararon contigo. Entonces, cuando haces esos ensayos de actitud, eso, digamos que si vienen, por ejemplo, programas, por ejemplo, cuando van a medir cosas en la población, que los hacen la Organización Mundial de la Salud, que los hacen ¿cómo se llama? Naciones Unidas, que lo hacen esas instituciones grandes que hacen programas de salud. Ellos siempre a veces como requisito ponen que el laboratorio al que va a entrar dentro de ese programa haya participado con ensayos de actitud, donde se haya esto evaluado con respecto a otros pares, sea nacional, sea local, sea regional, pero que tenga una comparación interlaboratorio, que lo certifique, que tenga, por ejemplo, en métodos cuantitativos, muy buen parámetro de desempeño o en métodos cualitativos, buen índice CAPA. Eso es. Listo, profe. Y ahora, si tú me hablas de Colombia, Michael, esta mañana yo evalué muy mal un ensayo de actitud que me pasaron de los laboratorios, de 119 laboratorios aquí en Colombia para medir SARS-CoV-2. Y yo dije, ese ensayo de actitud me parece muy mal evaluado. Y te voy a explicar por qué. Porque se supone que si yo voy a hacer un laboratorio y voy a participar en un ensayo de actitud, lo mínimo que debe hacer ese proveedor de ensayo de actitud es medirme los parámetros de desempeño. Lo primero que él debe hacer es medir mis parámetros de desempeño, con mis parámetros de desempeño compararme con los otros 119 laboratorios. Pues yo no vi ningún parámetro de desempeño. Lo que hicieron fue que pasaron una muestra y dijeron dio positiva, dio negativa, y entonces midieron cuántos dieron positivo, cuántos dieron negativo, y entonces decían, el 80% les dio positivo, el 20% les dio negativo, entonces, y eso no es un ensayo activo. No sé si me hago entender. Es decir, en Colombia estamos en pañales todavía en ensayos de actitud, y si estamos en pañales en ensayos de actitud, en métodos cualitativos, en cuantitativos, mucho menos estamos en avances o, digamos, adelantados con los métodos cualitativos. Entonces, Sí, profe, y eso es lo que yo le iba a preguntar ahora, pues porque falta como esa rigurosidad. Entonces, usted mucho. hablaba, por ejemplo, que de pronto puede ser déficit de infraestructura, pero sí es eso, o también es como No, la formación, la capacidad de la no, capital humano, por Michael. decirlo así. Michael, nosotros con el Instituto Nacional de Metrología hicimos un análisis que ha demorado más o menos 4 años o 3 años. Nos hemos demorado mucho, Michael. Y en eso me he hecho yo la culpa también, porque yo también estaba en ese con el Ministerio de Desarrollo y de Trabajo. Y hemos analizado que es más la falta de preparación y formación en metrología que tenemos en Colombia que la infraestructura. Nosotros podemos tener infraestructura, podemos tener las capacidades, pero no tenemos la formación. En ese sentido, Michael, y vamos a sacar, creo que va a salir un artículo o un documento en el que hemos demostrado que a Colombia lo que le falta es mejor educación.
mejor formación. Y esa formación, Michael, yo, Natalia Gómez, pienso que debe empezar desde la primaria, desde cuando tú empiezas a medir con una regla, desde cuando tú empiezas a medir con un tubito el nivel de un líquido, que te enseñen que eso ya es metrología y que todo eso tiene un aseguramiento de la calidad, es decir, que tú debes hacerlo correctamente, para que no cualquier persona vaya y meta un tubo en un tanque y diga, ay, no, el volumen es tanto y ya con eso le sea suficiente, sino que lo haga con la rigurosidad desde que son niños, porque así pasa en Europa. Desde que a ti te enseñan a medir con la regla, te enseñan cuál es la mínima división de escala de la regla, cuándo estás midiendo bien, cuál es la imprecisión, cuál es la exactitud de la regla. Entonces te enseñan todo. Entonces cuando tú llegas al bachillerato ya sabes hacerlo. Cuando llegas a tu carrera profesional ya lo aplicas, sea que estudies música, sea que estudies administración, sea que estudies lo que estudies, ya lo sabes aplicar. Entonces hemos llegado a la conclusión de que es más falta o carencia de formación en metrología que cualquier otra cosa. Sí, profe, totalmente de acuerdo. No tenemos todo. Y Michael, ¿sabes una cosa? Algo interesante que yo les puedo decir por experiencia propia. Somos los colombianos muy valorados porque somos muy capaces y muy versátiles, pero no tenemos la formación, no tenemos el nivel de formación, pero no porque no tengamos la gente ni las competencias, sino porque No, eso es más no política, profe, problemas ya Exacto. como de orden social, diría yo, pero no, obviamente la capacidad, también estoy muy de acuerdo, que la capacidad está, Total, el potencial está. total. Imagínate, Michael, que uno llega a España o llega a Francia, llega a esos países europeos y uno ve que usted pide algo y ya no se demoran 3 meses, ya se demoran un día, 2 días en traerle lo que usted necesita. Y usted llega y usted es un berraco, usted hace rápido, usted tan le rinde. Y ellos se dan admirados porque nosotros tenemos una versatilidad de sacar las cosas súper rápido. Pero ¿sabes tú por qué nosotros lo hacemos? Porque nosotros estamos acostumbrados a recibir a los 3 meses después el insumo y a sacar en 2 días, 3 días lo que necesitábamos sacar en 3 meses. Entonces, es por eso que ellos se admiran tanto de nuestras capacidades. Pero digamos que eso da orgullo y no da orgullo, ¿cierto? Porque eso lo que define es que en nuestro país no hay flujo. No hay flujo de dinero, no hay flujo de tecnología, no hay flujo de investigación, no hay flujo. Sí, Eso yo es. me quedaba inclusive aterrado, profe, con esas cifras del Banco Mundial que mostraban o la cantidad de artículos publicados por año, investigaciones en diferentes países. Y, Sí. profe, la verdad, la diferencia sí es mucha en Colombia a comparación de países de Europa, Estados Unidos. Un profesor pues, me decía que no me basara tanto en eso, pero es que es muy bajita la cantidad de investigaciones que se producen al año acá, a comparación de las que se producen, no sé, en Alemania. Yo obviamente sé las diferencias sociales y todo eso, pero sí, pues qué tan bueno sería llegar a ese nivel. Michael, y por experiencia propia te digo que uno puede tener un artículo muy bien montado y tú puedes encontrar artículos con no la misma calidad de los que tú haces y solamente por el hecho de ser latinoamericanos no siempre nos los aceptan. Puede haber un Entonces, problema ahí también de eso discriminación. también tiene que ver. Sí, claro. Te lo digo por experiencia propia y te lo puede decir cualquier profesor de universidades pues con alta acreditación y con alta visibilidad académica. Lo vas a escuchar. Chicos, yo creo que ya se nos termina la clase. Yo, como este tema, digamos, yo lo termino la siguiente clase, no nos falta sino un poquitico, ya no nos quedaría sino como 15, 20 minuticos, lo termino en la próxima clase. Sin embargo, recuerden, chicos, que el lunes tenemos entonces lo que se llama el protocolo de validación y el jueves tendríamos el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Me quedo con Michael y me quedo con Nati. ¿Eras tú? No me acuerdo con quién. Dayan, creo, profe, sí. Dayan, sí, no me acuerdo con quién dije que me quedaba, pero bueno. Voy a dejar de presentar, chicos, y voy a dejar de grabar, ¿ok? Listo. Chicos, ¿con quién fue que dije que me quedaba al final? Discúlpenme ustedes que no lo recuerdo. Conmigo, profe, también, para cuadrar lo de la asesoría. Eso, María Alejandra, fue contigo, sí, exacto, qué pena contigo. Tranquila. María Alejandra, contigo lo voy a hacer mucho más facilito. Contigo podemos